Amigos, un gusto saludarlos a través de este espacio con el cual solemos volcar alguna reflexión, intentando ayudar a pensar a tantos amigos, algunos de los cuales hace algunos años nos comunicamos. Y quiero señalarle que en el Parlamento se empieza a discutir eso que se llama rendición de cuentas. Y quiero recordarles que, por otro lado, una discusión importante en la distribución del ingreso en el Uruguay tiene que ver en el tiempo presente. Me refiero a los acuerdos salariales que imponen las rutinas de los consejos de salario. Para nada son temas secundarios que tienen incidencia en mucha gente. Y recordemos que el salario en una economía de mercado es el primer elemento en importancia en cuanto a la distribución del ingreso que genera una sociedad. Quiere decir que el salario es no solo una compensación al trabajo a quien enajena su fuerza de trabajo hacia otra persona, hacia una empresa, hacia el Estado, gasta tiempo de su vida y energía atrás de recibir una compensación que le permita cubrir sus necesidades humanas básicas, las de su hogar. Y en esa función se distribuye una parte importantísima del poder de compra de una sociedad, porque una cosa va unida a la otra. Y el poder de compra de la sociedad se va a expresar globalmente en la demanda sobre los bienes, sobre los servicios, que a su vez son la causa de ocupación de trabajadores y de gestión empresarial. Por lo tanto, no son problemas que quedan encapsulados en la decisión en sí, sino que capilarmente se distribuyen de una forma u otra en el conjunto de nuestra sociedad. Quiere decir que entonces el cómo se van a distribuir los salarios del futuro no es un problema de las empresas tales y los trabajadores que trabajan en ella. Es un problema que tiene repercusiones en toda la sociedad, porque naturalmente el poder de compra juega a favor de aumentar la demanda de la sociedad o por el contrario. Es decir, repercute en el tono de la economía, termina repercutiendo en ingente gente que no está en la discusión. Por ejemplo, ese conjunto enorme de pequeñas empresas, de pymes, que componen las cadenas comerciales, que también viven y trabajan y cuidan sus bienes, precisamente en la función de distribuir lo que la gente necesita. Todas estas cosas están interligadas. Por lo tanto, como población globalmente tenemos que entender que la discusión salarial que hay en el país
no es un problema de dos agentes, los que van a decidir, quienes representan los intereses de capital de las empresas que están atrás y quienes intentan representar el interés de los trabajadores. Va mucho más allá de unos y de otros, se den cuenta o no, repercute en toda la marcha económica de la sociedad. Esto es viejo, pero como cualquier cosa vieja, muy olvidado. Dice por ahí Martín Fierro, no pares en estancia donde hay perro flaco. Es una manera de decir. Cuando la gente pierde poder adquisitivo por lo que fuere, tenemos que entender que va a incidir eso, nos demos cuenta o no, en la marcha de toda la sociedad. Cuando la gente puede aumentar su poder adquisitivo, también tiende a expresar un aumento de una cantidad de cosas y de demanda que favorecen el trabajo y a la existencia de los sectores de clase media, empresariales también, pero que genera también trabajo indirectamente para otros trabajadores. Por eso creo que estas dos discusiones son importantes y valdría la pena que la gente se informe. La rendición de cuentas tiene que ver mucho con cuáles son las prioridades que fija la administración actual y cuáles son las que deja por el camino. En definitiva, los recursos siempre son escasos, son limitados, y hay que hacer opciones. Decía aquel periodista fundador de Marcha, tan célebre, Quijano, gobernar es elegir decisiones que inevitablemente favorecen a uno y pueden perjudicar a otros. Es difícil una neutralidad equidistante. Y por lo tanto, según estemos ubicados en la escala social, tendremos también una visión. Si somos empresarios, tendremos una visión hacia los consejos de salario. Si somos trabajadores dependientes, tendremos otra visión. Y naturalmente, lograr puntos de equilibrio son transacciones acordadas, obviamente. Las decisiones que pueden tomar los gobiernos pueden en parte influir hacia un lado o influir hacia el otro. Eso es en sus fundamentos lo que está en juego. Pero está en juego también las prioridades por X razones que podamos hacer. Voy a poner un ejemplo. En estos tiempos de pandemia, y por suerte, parece que el proceso de las vacunas está favoreciendo a la construcción de una humanidad colectiva importante, y los números no dicen que hayamos superado totalmente, pero por lo menos hemos salido de aquella vorágine de 50, 60 fallecimientos por día. Y esto es una noticia reconfortante en el medio del dolor. Y también nos enseña parte de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Recuerdo que cuando empezó la pandemia había manifestaciones de aplauso en turno en algunos barrios
típicamente de la clase media relativamente acomodada del Uruguay, aplaudiendo a determinada hora al personal de la salud que nos atendía y estaba dando la batalla en la primera línea. Y todos, cualquiera fuera nuestra visión política, estábamos también congratulados con la construcción de un equipo de investigadores, de hombres de ciencia, que funcionando en equipo aconsejaban al gobierno las medidas y traían sus respectivos análisis, no para decidir, porque no decidían, pero para poner su conocimiento y ayudar a esclarecer la inevitable incertidumbre que se le tenía que plantear a la gente que decidía. Hemos presenciado en todo este tiempo eso. Ahora bien, pasó el tiempo de los aplausos y pasó el tiempo del reconocimiento. Ahora estamos en el tiempo de cómo se van a distribuir los magros recursos que se pueden disponer. La gran pregunta: ¿guardarán alguna relación positiva como reconocimiento al esfuerzo que hicieron aquellos que ayer nomás se aplaudían y que en muchos casos pusieron en riesgo su vida